Dice Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos entonces a hablar sobre las promesas de Dios, las promesas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Y vamos a ir leyendo el libro que se llama Promesas para los últimos días, promesas para los últimos días. Vamos a ir también leyendo pasajes bíblicos y en la página 11, en el párrafo 1 dice, Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerlas. El Señor tiene un rico almacén con abundantes provisiones para sus hijos y puede darles lo que necesitan en todas las circunstancias. Entonces, ¿por qué no confiáis en Él? Ha hecho preciosas promesas a sus hijos a condición de que obedezcan fielmente sus preceptos. No hay ninguna carga que no pueda quitar, ninguna tiniebla que no pueda disipar, ninguna debilidad que no pueda transformar en poder, ningún temor que no pueda apaciguar, ninguna aspiración digna que no pueda guiar y justificar. Es Dios entonces quien nos ayuda y es en sus promesas por las cuales nosotros vivimos en este tiempo final. Y no hay nada que Él no pueda suplir, no hay problema tan grande que Él no pueda ayudarnos. El Señor está con nosotros en cada situación de nuestras vidas. Y sigue diciendo en este libro, en el párrafo 2 de la página 11, y voy a leer otra cita bíblica, está en Segunda de Pedro, capítulo 1, en los versículos 3 y 4, dice, por su gloria y excelencia, es la parte final del 3, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Noten, aquí hay dos cosas importantes que menciona la Biblia. Dice que por su gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? Cuando hablamos de su gloria, hablamos de su carácter, hablamos del amor de Cristo. Y dice que por esa gloria y por esa excelencia, la excelencia de Dios, porque Él tiene un carácter perfecto, dice que por medio de estas dos cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué? Porque por amor a su gloria, por amor a su carácter, por amor a su Hijo y también por la excelencia que es la perfección de su amor, es por la cual Él nunca nos abandona. Y dice aquí el espíritu de la profecía, nosotros deberíamos tomar las promesas de Dios una por una y examinarlas estrechamente por todos lados para apoderarnos de sus riquezas y ser aliviados, consolados y fortalecidos por ella. Dios ha provisto para todos el consuelo que el alma necesita. Hay un consuelo que el alma necesita y que Dios lo provee para cada uno de nosotros. Aquí hay otra cita y está en el Salmo 68, en el versículo 3, que dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a la prosperidad, dice la Biblia. Y el espíritu de profecía en la página 12 dice, ellas, sus promesas, satisfacen a los solitarios, a los abatidos por la pobreza, a los ricos, a los enfermos, a los afligidos. Todos pudieran tener la ayuda apropiada si las vieran y las abrazaran por medio de la fe a las promesas. Dios distribuye sus bendiciones en nuestro camino para iluminar el escabroso sendero de la vida, y nosotros queremos recibir todo el consuelo y las muestras del amor de Dios con corazones agradecidos. O sea que Dios, sus promesas satisfacen a los solitarios y a los abatidos, según dice la palabra de nuestro Dios. El Señor nos anima y nos anima a deponer ante Él nuestras necesidades y perplejidades, nuestra gratitud y nuestro amor. Mateo 7, versículos 9 y 11 dice así,
Pues ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y dice, pues si vosotros siendo malos padres sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Y dice en la página 12, así como un padre terrenal anima a su hijo para que vaya a él en todo momento, así también el Señor nos anima de poner ante él nuestras necesidades y perplejidades, nuestra gratitud, nuestro amor, porque cada promesa de Dios es segura. Cada promesa del Señor es segura, es en el sí y en el amén. Debemos colocar cada promesa en la antecámara de la memoria, porque ninguna de ellas, ninguna de esas promesas faltará, según nos muestra la Escritura. Dice en el libro de Josué, en el capítulo 21 y en el versículo 45. Josué capítulo 21, en el versículo 45, dice así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y dice aquí, todo se cumplió. En el libro Promesas para los últimos días, en la página 12, en el párrafo 3, dice que estas benditas promesas establecidas en el marco de la fe sean colocadas en la antecámara de la memoria. Ninguna fallará y Dios cumplirá todo lo que ha dicho. Por eso dice la palabra de Dios que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Tenemos muchos enemigos, pero todos ellos serán derrotados. La Biblia dice en el libro de Isaías que buscaremos a nuestros enemigos y no los vamos a encontrar porque van a desaparecer. Dios los va a hacer desaparecer. Hoy en día hay personas que están en contra de lo que hacemos nosotros. Hay personas que se levantan, hay personas que han hecho cosas malas, terribles, en persecución contra el pueblo de Dios. Pero aun cuando quieran hacer desaparecer al remanente, jamás podrán hacerlo. Hay personas que insultan, que amenazan. Yo recuerdo una vez que amenazaron a una de nuestras iglesias allá en Centroamérica. ¿Y qué ocurrió? Aquellas personas que amenazaron al pueblo de Dios, ellos fueron los que desaparecieron. Recuerdo también otra historia de lo que ocurrió en Ruanda y Burundi, cuando la guerra entre los Hutus y los Ipsos, cuando ellos, especialmente los Hutus, trataron de matar y exterminar a los ancianos, a los miembros de nuestra iglesia. Y ellos los tenían ya y les dieron una amenaza. Los tenían amarrados a postes y le dijeron, mañana los vamos a matar. Como ustedes no se retracten y como no quieran enviar a sus jóvenes para que tomen las armas y participen con nosotros en esta guerra, que era una guerra civil que se estaba dando en aquel entonces, en Ruanda y en Burundi. Pero cuenta la historia, eso fue relatado, fue escrito en un Guardián del Sábado, cuando el pastor Branko Cholich estaba con vida, y dice la historia que cuando los hermanos estaban ayunando y orando, estaban en oración y hasta en vigilia también, porque los habían amarrado y ya sin comer, sin darle nada, ni siquiera agua, para el día siguiente los iban a matar. Sin embargo, la hermandad estaba en oración durante toda la noche. ¿Y qué ocurrió al día siguiente? Cuando llegaron los hutus con las armas para matarlos, los colocaron de frente en el paredón para fusilarlos. Pero cuando ellos dieron fuego, se oyeron disparos desde los montes, desde la hierba, y aquellas personas murieron. Nunca se supo quiénes fueron los que los salvaron. Pero lo que sí es cierto es que el pueblo de Dios prevaleció. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para nosotros. El Señor nos ama muchísimo. Y todo lo que haga el enemigo para tratar de destruirnos, lejos de destruirnos, lo que hace es envalentonarnos para seguir hacia adelante. Y esto fue
lo que ocurrió con la iglesia en los tiempos de la persecución, cuando el emperador Diocleciano trató de exterminarlos a todos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que vino eh, un gran movimiento del pueblo de Dios y la iglesia fue creciendo. Y este emperador Diocleciano que persiguió durante el siglo IV, del año 303 al 313, a la iglesia, donde hubo una crisis, él tenía muchas campañas de guerra, pero perdió mucho dinero, perdió mucha fuerza, mucho poder, y a unos soldados le desertaban y se iban hacia dónde. Ellos se iban hacia las montañas, se iban para vivir en el campo porque el salario como soldados, como militares no les alcanzaba. Y así le fueron desertando hasta que su imperio cayó. Y la iglesia vivía en el campo, en las montañas, vivía apartada y Dios les protegía y proveía en sus necesidades. Tenemos una gran promesa que está en el libro de Jeremías, el capítulo 31, y los versículos 35 y 36. Dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Note lo que dice aquí la palabra del Señor, que Dios da la luz del sol para el día. Dios da, dice, las leyes de la luna, de las estrellas, la luz para la noche. Dios parte el mar, hace que el mar tenga sus olas y braman sus ondas. Y estas leyes están en la naturaleza. Pero ¿qué dice Dios? Si una de estas leyes falta, también faltará el cumplimiento de las promesas de Dios para con nosotros, que somos su pueblo. Mis amados hermanos, hasta el día de hoy podemos mirar cada día cuando la Biblia dice que sale el sol, cuando la Biblia menciona que en el libro de Amós y de Oseas también, y en el libro de Malaquías, dice que sobre nosotros nacerá el sol de justicia, trayendo en sus alas sanidad, dice la palabra del Señor. En el libro Promesas de los Últimos Días, en la página 2, en el párrafo 5, dice, borrar las promesas divinas de la palabra sería como eliminar el sol del cielo. Borrarlas sería como eliminar el sol del cielo. No habría nada que alegrara nuestra experiencia religiosa. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre todos. Así dice la palabra del Señor. Dios ha sembrado sus promesas en su palabra para inducirnos a tener fe en Él. Mis amados hermanos, tenemos que guardar esas promesas en nuestras mentes, en nuestros corazones. Debemos vivir por esas promesas. Había un misionero que dijo este siguiente pensamiento: vivimos de las promesas de Dios, no de sus explicaciones. Yo puedo dar explicaciones aquí en este momento, pero si usted no hace propia las promesas de Dios, si usted no tiene una experiencia personal con Cristo, usted jamás comprenderá el Dios de las promesas. No podrá comprenderlo, porque nosotros trabajamos con el Dios de lo imposible. Nosotros trabajamos con el poder sobrenatural de Dios, porque Él se mueve, es un Dios invisible, y como dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otro misionero decía lo siguiente: la fe es una confianza inefable en Dios, una confianza que jamás sueña con que Él no estará a nuestro lado. O sea que jamás podemos pensar que Él no está a nuestro lado. He pasado por momentos difíciles en mi experiencia como misionero, pero jamás he pensado que Dios no está a mi lado. Siempre lo visualicé, siempre pensé en Dios
estando a mi lado, sosteniéndome con la diestra de su justicia. Y así fue, mis amados hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y como estamos en tiempos donde hay naciones que están haciéndose la guerra mutuamente, como Rusia y Ucrania, como Estados Unidos e Irán, quiero decirles algo muy importante y vamos a hablar acerca de una historia de unos misioneros que quedaron atrapados en China, unos misioneros atrapados en China. Estos son el hermano Dick y la hermana Margaret Hillis. Ellos se vieron atrapados en China durante la invasión japonesa. La pareja vivió con sus dos hijos en un pueblo en el interior de China. Era un pueblo humilde. El pueblo estaba sumido en el miedo, pues cada día llegaban noticias aterradoras del avance de las tropas japonesas. Sin embargo, las cosas se complicaron porque Dick contrajo una apendicitis. Así que tuvo que montarse en un taxi bicicleta para demorar, imagínense esa bicicleta brincando en el camino, en esas carreteras malas, hasta llegar hasta un hospital cercano para que lo operaran. ¿Cuánto dolor tuvo aquel hermano en una apendicitis? Quien no sabe lo que es una apendicitis, no sabe lo que es el dolor. Y este hermano fue hasta allá por fe y Dios le protegió la vida. Su esposa estaba orando mientras él salía. Sin embargo, según cuenta la historia, ellos debían evacuar ese lugar porque el 15 de enero de 1941, con un profundo presentimiento, Margaret vio marchar a su No esposo se hacia el oye. hospital. Pero después llegó el coronel chino con noticias diciendo que el enemigo estaba cerca. Así que Margaret, sabiendo que sus hijos Johnny, de 1 año, y Annie, de 2 meses, jamás sobrevivirían como refugiados, ella entonces decidió quedarse en ese lugar, en ese pequeño pueblo rural. Tenía mucho miedo en ese momento. En medio de la noche o escuchaba el ruido de las balas, el ruido de la guerra, y tenía miedo de que los soldados llegaran hasta el poblado donde ellos estaban. Por eso, en la noche, esta hermana agarró un calendario bíblico que ella tenía. Para cada día había una promesa de la Biblia en ese calendario. Y en el Salmo 56, en el versículo 3, ella leyó esta promesa: cuando tenga miedo, confiaré en ti. Salmo 56, 3. Esta es la versión, eh, eh, la, la traducción viviente, la nueva traducción viviente de la Biblia. Cuando tenga miedo, confiaré en ti. En inglés la traducción se dice New Living Translation. Por eso dice, cuando tenga miedo, confiaré en ti. Ella lo leyó. Y al leer esa promesa, ella dijo: Señor, yo confío en ti, Señor. Sé que tú estás con nosotros, que tú nos cuidas. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros estamos predicando el evangelio aquí en China. Entonces, el pueblo se vació durante el día y a la mañana siguiente Margaret se levantó sintiéndose abandonada porque estaba sola. Ella pensaba que estaba sola en ese pueblo. Ahora leyó un nuevo versículo en ese nuevo día. La promesa era del Salmo 9 y en el versículo 10 de esta versión dice: Tú, Señor, no has abandonado a los que te buscan. No les abandonaste, no abandonaste a los que le buscan, según dice la palabra del Señor. Y ella confió en esa promesa. Ella sabía que Dios no la había abandonado. Estaba con sus dos hijos pequeños, Johnny de 1 año y Margaret Annie de 2 meses. Ahí con esos dos bebés juntos estaba ella con esas dos criaturas inocentes, viendo cómo sobrevivían, viendo cómo conseguir alimento, el agua, lo que necesitaban. Ahora entonces, según la historia, hubo una falta de alimentos. A la mañana siguiente se despertó con el lejano sonido de disparos y se preocupó por la comida para sus hijos. Y el versículo del calendario era en Génesis 50, 21, dice: yo te alimentaré a ti y a tus pequeños. Una anciana apareció de repente con un cubo
lleno de alimentos, y otra rezagada llegó con otra bandeja de alimentos para ella. ¿De dónde salieron estas señoras? Eran personas a quienes ella y su esposo le habían compartido el evangelio y sintieron compasión por esta familia. Le trajeron alimentos y durante el día los sonidos de la guerra se hicieron más fuertes y durante la noche Margaret oró pidiendo la liberación. A la mañana siguiente arrancó la página del calendario para leer el siguiente pasaje bíblico. Salmo 56, versículo 9. Y dice, cuando clamo a ti, entonces mis enemigos retrocederán. Ella le oró al Señor, le clamó a Dios. Y dice la historia que la batalla se acercaba y Margaret no se acostó en esa noche, estaba en vigilia orando. La invasión parecía inminente, pero a la mañana siguiente reinaba la calma. De repente los aldeanos comenzaron a regresar a sus casas y el coronel llamó a su puerta. Por alguna razón le explicó, los japoneses habían retirado sus tropas, nadie lo entendía, pero el peligro había pasado, todos estaban a salvo. Margaret echó un vistazo a su calendario de la pared y sintió que había estado leyendo la escritura de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Nosotros debemos confiar en esas promesas porque Dios promete cuidar de cada uno de nosotros. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Él dice que buscaremos a nuestros enemigos y serán como nada los que nos hacen la guerra. No temáis, manada pequeña, dice la Biblia. A nuestro Dios le ha placido daros el reino. El Señor está de nuestro lado si nosotros somos fieles. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, consagrarnos a Dios en espíritu y en verdad, y Él nos va a escuchar, como dice segundo de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios es bueno, para siempre su misericordia, y sus promesas son fieles. Dice la palabra del Señor, que por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad en cumplir lo que Él ha prometido. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice lo hace y lo que Él promete lo cumple. Creemos eso en este momento. Deseamos nosotros realmente venir en oración delante de Dios, pidiéndole a Él por sus promesas para que nos ayude. Dios es el mismo y su mano no se ha cortado. Él está dispuesto a ayudarnos, así como ayudó a su pueblo en tiempos de antaño, quiere hacerlo en el día de hoy. Que el Señor nos bendiga. Es mi deseo y oración en Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Amén. 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 Amén, amén.